El terror nocturno en la granja. Mi nombre es Adrián, y nunca pensé que terminaría compartiendo esta historia. Vivo en una pequeña granja en las afueras de un pueblo en México, donde lo más emocionante solía ser el paso de las estaciones o la cosecha. Todo cambió una noche del verano pasado. Era tarde, quizá la 1 de la madrugada, cuando un sonido inusual me despertó. Al principio pensé que era un animal salvaje, pero lo que escuché después me hizo sentarme de golpe en la cama. Era un chillido agudo, extraño, que se cortaba en el aire. Salí de la cama y me acerqué a la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba la tierra con un brillo plateado, lo suficiente para ver las sombras del ganado en el corral. Todo parecía normal, hasta que mis ojos notaron algo extraño en una de las esquinas. Una de las cabras estaba tirada en el suelo, inmóvil. Algo se movía a su lado, agazapado, como una sombra oscura que se confundía con la noche. Al principio pensé que era un animal, pero cuando el viento sopló en mi dirección, pude oler algo raro. Era un hedor fuerte, a sangre y tierra. Sentí un escalofrío, pero decidí bajar para ver de cerca. Agarré una linterna y una pala como arma más cercana que pude encontrar, y salí al campo. Mientras me acercaba, mis pasos se volvieron más lentos. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, pero mis ojos no podían apartarse de lo que estaba junto a la cabra. Cuando estuve a unos 10 metros, encendí la linterna. El haz de luz reveló a una criatura que nunca había visto antes. Era pequeña, con una cabeza grande, sin pelo, y unos ojos que brillaban en la oscuridad. Su piel era grisácea, como la de un reptil, y sus extremidades, delgadas pero fuertes, terminaban en garras afiladas. Estaba agachada sobre la cabra, examinando al animal como si estuviera inspeccionándolo. La criatura levantó la cabeza y me miró directamente. El mundo pareció detenerse. Durante esos segundos, no supe qué hacer. Mi mente quería correr, pero mi cuerpo estaba congelado en el lugar. Entonces, con una velocidad asombrosa, el ser se levantó y corrió hacia el bosque cercano, sus movimientos eran ágiles y sigilosos. Me quedé ahí, paralizado, mirando cómo desaparecía entre los árboles. La cabra yacía muerta a mis pies. Me agaché para ver de cerca, y era tal como la gente decía, 2 marcas perfectamente redondas en el cuello. No había sangre en el suelo, como si algo la hubiera drenado sin dejar rastro. Regresé a la casa temblando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, revisé todo el ganado, y encontré otros 3 animales en las mismas condiciones. Intenté explicarlo, pero nadie me creyó. Decían que había sido un coyote o algún animal salvaje. Pero yo sé lo que vi. Desde esa noche, siempre que escucho un ruido en el corral, no puedo evitar recordar esos ojos brillantes y esa criatura retorcida. Ya no pienso que esas historias sean simples cuentos para asustar a los niños. Algo está allá afuera, y aún sigue rondando. El monstruo del bosque. Mi nombre es Roberto, y he pasado la mayor parte de mi vida en las montañas, trabajando como guardabosques en una reserva forestal del noroeste de los Estados Unidos. He visto todo tipo de animales salvajes, desde osos hasta lobos, pero lo que presencié una tarde de otoño hace 3 años cambió mi forma de ver el bosque para siempre. Era el final de un largo día de patrullaje. El sol empezaba a esconderse detrás de las montañas, y el aire se volvía más frío. Estaba a punto de regresar a la estación cuando noté algo extraño en el sendero, grandes huellas en el barro, mucho más grandes de lo que podría dejar cualquier oso que hubiera visto antes. Eran profundas y tenían una forma inusual, como si fueran de un pie humano, pero descomunal. Me agaché para examinarlas más de cerca. Cada huella tenía un largo de al menos 50 centímetros, con dedos bien marcados. Algo grande y pesado había pasado por allí. El bosque estaba en completo silencio, lo que era raro para esa hora del día. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero decidí seguir las huellas. No sabía lo que iba a encontrar, pero mi instinto me empujaba a descubrirlo. Caminé unos 200 metros siguiendo las marcas, adentrándome más y más en la espesura.
A medida que avanzaba, el silencio se volvía cada vez más opresivo. De repente, el crujido de ramas me detuvo en seco. Miré alrededor, pero no vi nada. Entonces, lo sentí, esa sensación de estar siendo observado. Giré lentamente y ahí estaba. Al principio, solo pude ver una silueta, una figura alta y robusta que se movía entre los árboles a unos 30 metros de distancia. No era un oso, ni mucho menos. La criatura medía más de 2,5 metros, con un cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y grueso. Parecía un humano, pero mucho más grande, con brazos largos que colgaban a sus costados. Mis manos temblaban mientras intentaba sacar el radio para pedir ayuda, pero no podía apartar la vista de aquella cosa. Me observaba con unos ojos pequeños pero brillantes, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Por un momento, pensé que iba a acercarse, pero en lugar de eso, emitió un sonido grave, como un gruñido profundo que reverberó por todo el bosque. Mi corazón latía tan rápido que sentí que iba a estallar. Sabía que no podía quedarme allí. Di un paso atrás, luego otro, y justo cuando estaba a punto de correr, la criatura se giró y desapareció entre los árboles, con una agilidad que no parecía acorde con su tamaño. Me quedé allí un rato, paralizado, sin saber qué hacer. Cuando finalmente recobré el sentido, volví corriendo a la estación. No dije nada a nadie, ¿quién me iba a creer? Las huellas seguían allí cuando volví al día siguiente con un compañero, pero ambos coincidimos en que era mejor no hablar de lo que encontramos. Desde ese día, siempre que entro en el bosque, siento esa misma sensación de ser observado. Pie Grande no es solo una leyenda de los montañeses. Está ahí afuera, y después de haberlo visto, sé que no todos los secretos del bosque han sido descubiertos. La sombra alada. Mi nombre es Elena, y lo que voy a contarles es algo que me ha atormentado por años. Jamás pensé que fuera posible, pero lo vi con mis propios ojos. Era una tarde nublada de noviembre, cuando volví a mi casa en las afueras de un pequeño pueblo en Virginia Occidental. Siempre había oído historias sobre criaturas extrañas en la zona, pero nunca creí en ellas, hasta esa noche. El camino que recorría para volver a casa pasaba por un denso bosque. El viento silbaba entre los árboles y una ligera neblina comenzaba a formarse alrededor. Eran cerca de las 6 de la tarde, y el sol ya se había escondido detrás de las colinas, dejando una penumbra gris sobre el paisaje. Conduje en silencio, pero una sensación de inquietud se fue apoderando de mí. Era como si algo me estuviera vigilando, algo que no podía ver. De repente, algo grande cruzó la carretera a unos pocos metros frente a mi auto. Frené de golpe. Al principio pensé que era un gran ave, pero no era nada que hubiera visto antes. La figura era enorme, con alas tan grandes que casi cubrían todo el camino. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando desapareció entre los árboles. El latido de mi corazón se aceleró, pero mi curiosidad me superó. Decidí continuar por el camino, aunque mi mente me gritaba que lo evitara. No había avanzado más de unos cientos de metros cuando lo vi de nuevo. Estaba parado en medio del camino, justo al borde del bosque. No pude evitar detener el coche. Allí, frente a mí, se erguía una criatura gigantesca, de más de 2 metros de altura, con un par de alas inmensas plegadas a su espalda. Su cuerpo era oscuro, cubierto de plumas negras que parecían absorber la poca luz que quedaba. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos, 2 orbes rojos y brillantes que me miraban fijamente, como si estuvieran observando cada parte de mi ser. Mi mente se congeló. No podía moverme. La criatura dio un paso hacia mí, sus garras largas y afiladas crujieron sobre el asfalto. Supe en ese instante que no era un animal común. Era algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí un hormigueo en la piel, y el miedo me paralizó. De repente, las alas se desplegaron con un fuerte batir, llenando el aire con un estruendo ensordecedor. La criatura se elevó del suelo y voló sobre mi coche, su sombra cubriéndolo por completo. El viento generado por sus alas hizo que el vehículo temblara.
Podía sentir su presencia sobre mí, su mirada ardiente fija en mí desde el cielo, como si quisiera asegurarse de que yo sabía lo que había visto. Lo observé desaparecer entre las copas de los árboles, deslizándose con una gracia imposible para su tamaño. Me quedé allí, atónita, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, reuní el valor para arrancar el auto y seguir adelante, pero el recuerdo de esos ojos rojos brillantes me ha seguido desde entonces. He intentado hablar con algunos vecinos, pero la mayoría me toma por loca o simplemente me dicen que fue un búho grande. Pero yo sé lo que vi. El hombre pájaro, o lo que fuera esa cosa, sigue rondando por estas colinas. Y siempre que paso por ese camino de noche, no puedo evitar mirar al cielo, temiendo que esas alas vuelvan a aparecer, llevándome con ellas a un lugar donde nadie pueda encontrarme.